Listo, niños, ¿ya están de regreso? Listo. Bueno, vamos a retomar entonces, ya en esta última parte de la sesión del día de hoy, estos pensamientos de los criminólogos, ¿ok? Después de haber platicado de este señor José Ingenieros, lo que cabe por decir, lo que nos resta por decir, es que debemos entender que el análisis desde el punto de vista criminológico se ha sucedido en el tiempo eh, de manera paulatina. No es lo mismo hablar de la criminología antigua que hablar de la criminología moderna. Por esta razón es que se recomiendan algunos casos que puedan leer este libro de Wael Hikal, que hace a lo mejor una distinción clara entre la criminología antigua y la contemporánea, relatando así cuáles son las nuevas tendencias desde el punto de vista criminológico. Podemos entender entonces que la criminología se ha definido como ciencia en torno a las etapas históricas que ha sufrido o que han atravesado y que conocemos nosotros como estudiosos del tema. ¿Ok? Ya sabemos que ahora en nuestros días la criminología no solamente va a estudiar ni va a tener como objeto de estudio al crimen, al criminal y a la criminalidad. Ahora, en nuestros días, la criminología moderna la podemos entender o podemos entender y asumir que los objetos de estudio de la criminología moderna o contemporánea giran en torno a figuras tales como el delito, como la pena, como el propio delincuente, como la criminalidad, sin lugar a dudas, como la reacción social institucional, el costo económico global social del delito, la víctima y los programas preventivos. Y vamos a hablar de todos y cada uno de ellos. Vamos a hablar de todos y cada uno de estos nuevos objetos de estudio para que tengan un bagaje amplio antes de entrar al estudio de las tres principales escuelas criminológicas que son materia de análisis de este semestre. Vamos a empezar primero a hablar por el primero de los objetos de estudio ahorita y me estoy refiriendo al delito. ¿Cómo le están llevando con su materia de teoría del delito? ¿Cómo les va? Bien, estábamos viendo apenas lo que es la conducta y comenzamos a ver la tipicidad. Van rápido. Podemos entender al delito, entonces, como una conducta que se aparta de las normas jurídico-sociales. El delito, entonces, vamos a analizar varios conceptos y varias definiciones a la luz de varios autores. El delito es una conducta, entonces, que propicia o que sugiere que un sujeto se aparte de las normas jurídico-sociales de conducta y que van a propiciar una afectación cultural, van a propiciar un daño, se va a implicar un daño individual, un daño social, un daño económico y a lo mejor hasta institucional. Vamos a analizar varios conceptos de delito, a lo mejor ya los vieron en teoría del delito, pero cada uno de ellos aporta información novedosa para que al final podamos concluir con la definición más completa de delito y de ahí podamos abstraer cuáles son los elementos justamente del tipo como están platicando ahorita. ¿Ya saben cuál es la diferencia entre la teoría heptatónica y pentatónica del delito o todavía no llegan a eso? Si ya están hablando de tipicidad, yo creo que ya. ¿Les hablaron de ese tema? No, todavía no. Vamos a continuar la otra semana. Ok. Bueno, niños, vamos a platicar de algunos conceptos relevantes de delito. Yo creo que estos son los conceptos que deberían de manejar con soltura ahorita como estudiantes de estas disciplinas. Primero vamos a definir al delito desde el punto de vista de un autor que ya todos conocen y es Francesco Carrara. Francesco Carrara. ¿Cómo define Francesco Carrara el delito? Desde el punto de vista de Francesco Carrara, el delito es la infracción de la ley del Estado, es la infracción de la ley del Estado promulgada
para proteger, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, la seguridad de los ciudadanos resultante de un acto externo del hombre, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, positivo o negativo, moralmente imputable, y políticamente dañoso, Ese es el primer concepto que ustedes tendrían que manejar de delito de Francesco Carrara. Es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, que puede ser positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. ¿Vieron esto? Creo que no, ¿verdad? No escuché, perdón. No lo vimos, profe. No lo vieron. Ok, vamos a explicarlo. Cierto es que si hablamos de un delito, tenemos que referir una ley. ¿Quién hace las leyes al final del día? Eso ya lo comentamos en sesiones anteriores. Nosotros mismos como hombres creamos al Estado. Y el Estado entonces nos va a cobijar, nos va a proteger. Nos va a proteger de todos aquellos males que como hombres, en lo individual, no somos capaces de protegernos. Luego entonces, ¿cómo nos protegemos nosotros mismos como individuos de esos males que pudieran llegar a afectarnos tanto individual como socialmente? Pues haciendo leyes. Y finalmente, ¿quién dice qué está bien y qué está mal? Nosotros mismos. La moral, desde el punto de vista filosófico, la moral es una rama de la filosofía que estudia lo bueno y lo malo. Decía Sócrates como padre de la filosofía y consecuentemente como padre de la moral, que la moral es la rama de la filosofía que va a estudiar qué está bien y qué está mal, pero desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista social. Si quieren saber ustedes qué está bien y qué está mal desde el punto de vista social, pues van a estudiar la moralidad, van a estudiar moral. Ahora bien, la moral y la ética tienen el mismo objeto de estudio, pero no es lo mismo. La ética también estudia qué está bien y qué está mal, pero desde el punto de vista individual, qué está bien y qué está mal para mí. La moral estudia lo que está bien y lo que está mal, pero para la sociedad. Y nosotros mismos vamos a definir cuáles son las conductas que consideramos inapropiadas, que consideramos dañosas para nuestra sociedad. Y las vamos a materializar en un documento llamado ley. Y aquel que violente, que infraccione estas leyes que nosotros mismos hicimos como seres humanos, pero que además tenga como objetivo primordial, como objetivo principal, proteger la seguridad. Ojo, este es el común denominador, aquí está el punto fino. Si esas leyes tienen como objeto primordial proteger la seguridad del hombre, del ciudadano, y son violentadas, ahí sí estamos hablando de un delito. Entonces, cuando infraccionamos, cuando violentamos esas leyes que nosotros mismos creamos a través de nosotros mismos, de nuestros representantes en el Congreso, a través de los propios diputados, a través de los propios senadores, cuando violentamos esas leyes que nosotros mismos creamos y que tienen por objeto inmediato proteger nuestra seguridad, estamos frente a un delito desde el punto de vista de Francesco Carrara. Además, estas conductas solamente pueden ser cometidas por el ser humano, por los hombres, no por los animales, que también somos animales nosotros, pero no por animales que no sean los hombres, porque las leyes humanas están hechas para los humanos. Por eso, el fenómeno penal o el fenómeno delictivo
Es un fenómeno y es una figura que solamente se da entre seres humanos. Y el derecho solamente puede regular las conductas que exteriorizamos como hombres. Nosotros, desde el punto de vista jurídico, no podemos estudiar la conducta interna o los pensamientos, ese quehacer, ese quehacer interno que nosotros desarrollamos en la psique, en la mente, nunca va a poder ser objeto de estudio del derecho. Lo que está en nuestra mente quedará en nuestra mente. Mientras que no exterioricemos nuestros pensamientos de manera externa, a través de una actividad o de una conducta, mientras eso no suceda, no puede haber consecuencias jurídicas. Por eso, el derecho, entre otras cosas, estudia la conducta externa del hombre. No puede ser interna. Si es interno, se lo dejamos a la moral. Y entonces, en la introducción al estudio del derecho, debieron haber hecho un ejercicio para entender cuáles son las características de la norma moral y de la norma jurídica. Unos autónoma, otras heterónoma, unas unilateral, otras bilateral, otras cursible, otras incursible, y así sucesivamente. Luego entonces, esta conducta externa, esta conducta que manifiesta el propio ser humano, puede ser positiva o negativa. Es muy probable que de esto sí ya hayan hablado en teoría del delito, porque hay delitos que se cometen por acción, hay delitos que son de acción y hay delitos que se cometen por omisión. Hacer o no hacer, he allí el dilema. Si la ley penal prevé una conducta consistente en un hacer, estamos hablando de una conducta positiva, ¿ok? Estamos hablando de un acto positivo, un hacer. Cometa el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Esa es una conducta positiva, es un hacer, es una conducta que está señalada en la ley penal como delito y es una conducta consistente en un hacer. Contrario sensu, por ejemplo, a un delito en materia fiscal. Si ustedes llevan a cabo los mecanismos, los artificios necesarios para evadir el pago de sus impuestos de manera intencional, están también frente a un delito, frente a una conducta delictiva, pero es una conducta que consiste en un no hacer, en un acto negativo. Si entienden la diferencia entre un hacer y no hacer, van a batallar con esto si no lo entienden. ¿Hay alguna duda entre las conductas positivas y negativas? No, profesor, ninguna. Ok, ojo con esto, porque para que sea delito, las leyes penales tienen que describir, o las leyes, porque no todos los delitos vienen en las leyes penales. Hay delitos especiales. Los delitos especiales se encuentran establecidos en leyes que no son necesariamente penales. Por ejemplo, esto que estoy hablando de la evasión fiscal, de la ilusión fiscal, que son dos delitos diferentes. La evasión fiscal se encuentra regulada en el Código Fiscal de la Federación, no en un código penal. Los delitos que se contemplan, que se regulan en leyes diferentes a las leyes penales, se les conocen como delitos especiales. Si el delito está regularmente instituido en una legislación de carácter penal, entonces será un delito. Y si el código señala o la ley respectiva refiere a una conducta específicamente de hacer, será un delito por acción. Si el código o la ley respectiva refiere a una omisión y está clasificada como delito, pues será un delito por omisión. Bueno, ¿alguna duda? Creo que no, ¿verdad? No, profe. No, ninguna maestra. Vamos a hablar del concepto de delito desde el punto de vista legal. ¿Qué dice la ley que es un delito? Y creo que esto sí ya lo vieron. ¿Qué dice la ley que es delito? ¿Lo vieron en teoría del delito? ¿Ya vieron que es un delito? Sí, es acto o omisión que sanciona las leyes. Exacto. Un delito desde el punto de vista legal es el acto u omisión sancionado por las leyes penales. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la ley, el delito va a ser aquel acto u omisión sancionado por las leyes penales.
¿Ok? ¿Qué vale la pena destacar de este concepto? Pues que hay conductas, como referimos con Francesco Carrara, que hay conductas que pueden ser consistentes en hacer y hay conductas que pueden ser consistentes en un no hacer, conductas positivas y conductas negativas. Es lo único que vale la pena distinguir de este concepto, que es por demás el más sencillo de los conceptos que vamos a ver. Vamos a manejar otro concepto de delito de un autor que se llama Mesger. Tampoco lo han visto, ¿verdad? No. Ok. No. Bueno, Mesger dice que el delito es la acción típicamente antijurídica y culpable. Aquí ya se pone más interesante el asunto. Mesger ya nos está refiriendo más elementos del delito. Se van dando cuenta cómo los llevo de la mano para que al final concluyamos cuáles son los elementos positivos y negativos del delito. Dice Mesger que el delito es una acción. Evidentemente, nos estamos refiriendo a una conducta externa del hombre, típicamente antijurídica y culpable. Aquí ya estamos refiriendo tres elementos novedosos del delito. Típicamente, ¿qué es un tipo penal? ¿Alguien sabe? Penal. ¿Saben qué es un tipo penal? Es la conducta descrita en un código penal, o sea, lo que nos va a marcar, como dijo el código penal o la ley. A ver, mi estimada Lina, sí, pero va muy rápido. A ver, no necesariamente en una ley penal. Es la conducta descrita por la ley, no necesariamente por un código, pero sí por una ley penal. Descrita como delito, claro está. Es correcto. El tipo penal es la conducta que está descrita en la ley como delito. El tipo penal de homicidio, si yo les pregunto cuál es el tipo penal de homicidio, ustedes tendrán que responder, pues, comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro ser humano. Ese es el tipo penal de homicidio. Es la conducta que describe la ley penal como delito. ¿Ok? Y de aquí desprendemos otro elemento, que es la antijuricidad. Dice Mesger, es una conducta típicamente antijurídica y culpable. Si hablamos del elemento antijuricidad o antijurídico, ¿a qué se refiere la antijuricidad? ¿Este ya lo vieron o no? No. Antijurídico, ¿a qué le suena? Que va en contra de la ley. Naturalmente el delito tiene que ser una conducta que vaya en contra de la ley. Antijurídico, en contra de la ley. Y culpable. Culpable significa que la conducta cometida pueda ser reprochable al individuo, se le puede reprochar, se le puede atribuir al delincuente. Es otro de los elementos del delito. Entonces aquí ya llevamos 4 elementos: acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Pero no es suficiente. Todavía necesitamos completar el rompecabezas. Y para tal efecto vamos a hablar de otro concepto de delito de un autor que se llama Cuello Calón. Cuello Calón. ¿Cómo define el delito Cuello Calón? Ojo, naturalmente todos estos conceptos son materia de examen, ¿eh? ¿Qué dice Cuello Calón que es el delito? Desde el punto de vista de Cuello Calón, el delito es la acción humana antijurídica típica, culpable y punible. ¿Qué le notan de diferencia al concepto de Cuello Calón con el de Mesger? ¿Qué diferencias notan? ¿Qué diferencias pueden percibir, niños? Pues que dice que es típico de una acción humana. Uno, humana, y falta otra diferencia. ¿Cuál es? Que es punible. Exacto. Muy bien.
que es punible. Digo, el hecho de que sea una acción humana ya nos infiere, ya nos aclara lo que estábamos comentando hace unos momentos. El delito tiene que ser cometido por un ser humano, por un hombre o por una mujer. Definitivamente. Solo el ser humano puede cometer delitos. Es una acción que puede consistir en un hacer, en un no hacer. Es antijurídica porque va en contra de la ley. Es típica. ¿Por qué es típica? Porque la conducta que está descrita en la ley como delito se tiene que adecuar específicamente a la conducta que comete el delincuente. Una cosa es que el código diga que el homicidio consiste en privar de la vida a otro. Allí está en la letra, allí está en la ley. Y otra cosa es que digan que Juan Pérez cometió el delito de homicidio. Si la conducta que comete Juan Pérez es idéntica a la que establece el Código Penal, a la que se establece en el tipo penal de homicidio, se dice que hay tipicidad. La tipicidad es esa adecuación entre la conducta descrita en el Código Penal y la conducta que comete el sujeto o el delincuente. ¿Sí está claro esto o no, niños? Sí, maestro. Ok. Es culpable, como lo habíamos mencionado, porque es una conducta que se puede reprochar directamente al delincuente. Y punible, ¿qué significa que sea punible, niños? ¿A alguien se le viene a la cabeza que es punible? Cuando cuando tiene que merecer como un castigo o algo así. Así es, Ale, es correcto. Es punible cuando se puede castigar. El delito se tiene que castigar o debe de existir la posibilidad de que esa conducta se castigue. Es punible, puede ser castigado. Eso significa ser punible, que esa conducta puede ser castigada. Es correcto. Y finalmente, vamos a referir el último concepto de delito, que desde el punto de vista de un servidor puede ser la más completa porque contiene todos los elementos que vamos a necesitar del delito. Y me estoy refiriendo al concepto de delito de Jiménez de Azúa. Jiménez de Azúa. Esto tampoco lo vieron, ¿verdad? No, todavía no. Okay. Concepto de delito de Jiménez de Azúa. Desde el punto de vista de Jiménez de Azúa, el delito es el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a condiciones objetivas de penalidad, sometido a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre, y sometido a una sanción penal. Va de nuevo, desde el punto de vista de Jiménez de Azúa, el delito es el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. ¿Ya lo tienen todos? Sí. Ok. Ahora sí, ¿qué diferencias pueden ustedes localizar en este nuevo concepto? ¿Ya habla de una sanción penal? Esto lo podríamos entender como punibilidad, pero con otras palabras cambian las palabras, pero se refiere a la punibilidad. ¿Qué más? Sometido a condiciones. A condiciones objetivas de penalidad. Esa es la primera diferencia. Ese es otro de los elementos del delito. Las condiciones objetivas de la penalidad. Un delito tiene que ser analizado por parte del juzgador en conjunto.
Se tienen que analizar las circunstancias de modo, de tiempo, de lugar. Los delitos se tienen que desmenuzar paso a paso, elemento por elemento. Y no todos los delitos, y no todos los delincuentes merecen el mismo tratamiento. Hay que analizar cada una de las circunstancias aplicadas al caso concreto. No sé si se los comenté, pero hay un tema que se llama dogmática jurídico penal. La dogmática jurídico-penal es un tema importantísimo en derecho penal. La palabra dogmática viene de la palabra dogma. Dogma significa creencia, una creencia. ¿Cuál es la postura que va a tomar el juez, que va a tomar el juzgador, la autoridad jurisdiccional, para resolver un conflicto de índole penal? El juez al final, si se somete a un conflicto penal a la tutela de una autoridad jurisdiccional, el juez al final va a tener que tomar una decisión a través de una sentencia formal, a través de un estudio pormenorizado de la circunstancia aplicada al caso concreto. No todos los casos son iguales. Hay circunstancias que pueden llegar a afectar de manera importante en cada caso. Hay que ver si existen agravantes o atenuantes de la responsabilidad. Las agravantes son aquellas circunstancias que de pronto pueden hacer más, que de pronto pueden aumentar la penalidad de un delincuente, y las atenuantes disminuyen. Las agravantes aumentan la pena y las atenuantes disminuyen la pena. Por ejemplo, no es lo mismo cometer un robo a casa habitación que cometer un robo a casa habitación con arma de fuego. Seguramente allí habrá otras modalidades. El robo a casa habitación, el robo simple, creo me parece que está entre 5 y 7 años, no es mucho, pero si lo hacemos con arma de fuego ya puedo llegar hasta los 15 años. Eso es un agravante de responsabilidad. Ojo con eso. Todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que el juzgador va a considerar para establecer una postura final a través de una sentencia, se le conoce justamente como este tema de la dogmática jurídico-penal. Sí, juez, vas a tomar una postura, vas a dictar una sentencia donde condene o donde absuelva al reo, pero ¿con base en qué? Con base en los elementos de prueba que le aportemos las partes, que le aporte el Ministerio Público como representante de la sociedad, como parte acusadora, y que le aporte la defensa, el abogado defensor. Tiene que valorar todo eso y además tiene que valorar las circunstancias al caso concreto. Estamos hablando de una persona que tiene instrucción primaria, secundaria, universitaria, maestría, especialidad, doctorado, una persona que es católica, islámica, budista, agnóstica, no lo sé. Es una persona que puede tener tendencias, alguna enfermedad de índole mental, algún padecimiento crónico orgánico. Todo lo tiene que valorar el juez en conjunto. Y justamente esas condiciones objetivas de penalidad son estos elementos que se tienen que considerar por parte del juzgador para valorar la circunstancia del caso concreto. Condiciones objetivas de penalidad que también se considera como otro elemento del delito. Importante, otra de las diferencias de la definición o del concepto de Jiménez de Azúa, hablamos y referimos un nuevo concepto, imputable. Imputable, un nombre. ¿Qué es esto de la imputabilidad? Una cosa es culpabilidad, que esto significa, la culpabilidad refiere que una conducta sea reprochable a un hombre. Imputable, se le puede atribuir o no la comisión de este delito a una persona. Y cuando hablamos de imputabilidad como elemento del delito, tenemos que comprender que hay dos tipos de capacidad en derecho. Esto ya lo debieron haber visto también. Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se adquiere desde que un ser humano es concebido en el vientre materno y se extingue después de la muerte. Todos tenemos capacidad de goce. Ser titular de derechos y obligaciones. Eso es la capacidad de goce. Tener la simple aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Contrario censur, la capacidad de ejercicio nos va a referir justamente esa aptitud que tenemos los seres humanos para ejercer nuestros derechos y nuestras obligaciones por nosotros mismos. Y esa capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años cumplidos. Antes existía la figura de la emancipación,
y con eso se podría adquirir la capacidad de ejercicio, pero en México esa figura ha sido suprimida, abrogada. ¿Ok? Bueno, no basta con tener 18 años, porque también hay incapacidad. ¿Ok? Por regla general, la capacidad de ejercicio la adquirimos a los 18 años, por regla general. Pero ¿qué pasa con los enfermos mentales? Dice el 450, dice el artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal, que hay dos tipos de incapacidad: la incapacidad natural y la incapacidad legal. Pues la incapacidad natural la van a tener aquellas personas que son menores de 18 años, y la incapacidad legal la van a tener aquellas personas que, aun siendo mayores de 18 años, tienen algún trastorno mental que no les permite ejercer por sí mismos sus derechos y sus obligaciones. Hablamos de enfermos mentales. Antes el código decía o mencionaba palabras recias como imbecilismo, como estupidismo, y el legislador naturalmente concluyó que eso era violatorio de derechos humanos. Por eso ahora hablamos de enajenados mentales, de trastornados mentales. Esas personas, a pesar de tener 18 años cumplidos, pues no son imputables. En derecho penal, una persona es imputable cuando tiene capacidad tanto de goce como de ejercicio, cuando tiene el entendimiento suficiente, la conciencia suficiente para ejercer por sí mismo sus derechos y sus obligaciones, para poder comprender los actos que ellos hacen. ¿Me fui muy rápido o tienen alguna duda? Me fui muy rápido porque creo que esto tendrían que verlo, o no sé si ya lo vieron, pero ¿tienen alguna duda de esto que mencioné? Profesor, una pregunta. Si una persona que tenga problemas mentales cometiera un delito, la pena sería no irse a la cárcel, sino como que a un centro de rehabilitación, ¿no? Un psiquiátrico. Pregunta, y ¿Podría hacia ser eso vamos. o estoy equivocado? No, excelente pregunta, y hacia eso vamos. Para responder tu pregunta voy a concluir este tema, porque justo hacia eso iba. De las conclusiones, más bien, de manera general, de todos estos conceptos de delito que les acabo de referir, podemos mencionar que los elementos del delito, todos los delitos tienen elementos positivos y negativos. Vamos a hablar primero de los positivos. Para que un delito se configure, se actualice, para que un delito se dé o nazca en la vida del derecho, tienen que concurrir todos y cada uno de los elementos positivos que a continuación les voy a mencionar. ¿Ok? Con uno que no se actualice, con un elemento que no se dé, es suficiente para absorber al reo, ¿eh? Por ejemplo, en el elemento contrario, uno de los elementos es la imputabilidad. El elemento contrario es la inimputabilidad. Si se actualiza la inimputabilidad, con eso es suficiente para que se absuelva el reo, porque no es imputable. A lo mejor el juez puede sugerir algún tratamiento en un hospital psiquiátrico, mental, clínico, no lo sé, pero delito ya no es, porque no se actualizaron todos los elementos. ¿Cuáles son entonces? Esto que les voy a mencionar a continuación es delicado porque hay varias teorías. Hay autores que dicen que los elementos del delito son solamente 5 y hay otros que dicen que son 6. Sí, es complicado, les gusta mucho complicarse la vida a los penalistas, pero existe, lo tienen que saber. Hay unos que dicen que son 5 y otros que dicen que son 6 y otros que dicen que son 7. Se lo van a encontrar mucho en la vida. Lo cierto es que cuando algunos penalistas hablan de 5 elementos, por ejemplo, se dice que esa teoría de 5 se le conoce como una teoría pentavalente. Penta, 5, pentavalente. Si dicen que son 6, hablamos de una teoría hexavalente. Si hablamos de una teoría donde dice que los elementos del delito son 7, heptavalente. Y así sucesivamente. Se los comento porque no sé cómo les vayan a enseñar teoría del delito. A lo mejor su maestro les refiere 5, 6, 7, no lo sé. Pero deben de saberlo, ¿ok? Bueno, desde el punto de vista de un servidor, los elementos positivos del delito. Número 1, acción. Número 2,
tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, condiciones objetivas de penalidad, y punibilidad. Esta es una teoría heptavalente. Les estoy dando 7 elementos del delito. Repito, no sé cómo se lo voy a enseñar, pero lo cierto es que por lo menos Castellanos Tena refiere a esta teoría, que es la teoría heptavalente. El libro, el texto que les estoy comentando, de Editorial Porrúa, se llama Lineamientos Elementales de Derecho Penal. Fernando Castellanos Tena, Editorial Porrúa. Por si llegan a tener esta discusión con algún ponente, bueno, por lo menos tienen manera de referir que algún autor lo dijo. Estos son los 7 elementos del delito, y como todo en la vida, existe un contrario a estos elementos, ¿ok? Estos son los elementos del delito. Todos se tienen que actualizar, todos se tienen que dar para que haya delito. Si no, no hay delito, jóvenes. ¿Y cuáles son los elementos contrarios? ¿Cuáles son los elementos? Por ejemplo, ¿cuál es el elemento contrario a la acción? La falta de acción. ¿Cuál es el elemento contrario a la tipicidad? A la tipicidad. Se le conoce como atipicidad o ausencia de tipo. El elemento contrario a la tipicidad es la atipicidad o ausencia de tipo. El elemento contrario a la antijuricidad, el elemento contrario a la antijuricidad que vaya en contra de la ley, causas de justificación. Si bien es cierto que el delito es una conducta que va en contra de las leyes, a veces el Código Penal me permite cometer alguna acción antijurídica para defenderme. Dentro de este catálogo de causas de justificación está, por ejemplo, la legítima defensa, el cumplimiento de un deber, el estado de necesidad. Te lo estoy diciendo de manera general, porque lo van a ver. Bueno, ¿qué más? El elemento contrario a la imputabilidad es la inimputabilidad. Respondiendo ahora sí a tu pregunta, Alejandro, si un delincuente no es imputable, no tiene capacidad de goce y de ejercicio, automáticamente se actualiza el elemento negativo, que es la inimputabilidad. No es imputable en derecho. Se le tiene que dar un tratamiento especial y como consecuencia directa, como no hay imputabilidad, no hay delito. Es inimputable, no se le puede dar el mismo tratamiento. Y el juez puede sugerir alguna medida de prevención, algún tratamiento para la readaptación del delincuente. ¿Sí está claro? Sí, profesor, gracias. Profesor, Ok. El elemento contrario a las condiciones objetivas de penalidad es la falta de condición objetiva. Y finalmente, el elemento negativo de la punibilidad se le conoce como excusas absolutorias. La amnistía, por ejemplo, cumplimiento alternativo, la conmutación de la pena, etc. ¿Ok? Bueno. A lo mejor me fue muy rápido. ¿Alguien tiene alguna duda? ninguna, profesor. No, profe. Esto es lo que podemos referir de manera general del delito. Pues lo tendrán que seguir viendo en sus clases de teoría del delito. Me interesa que conozcan estos. Se los di muy rápido, pero si alguien tiene alguna duda de cualquier situación referente al delito,
no dejen de consultarme porque sí son temas muy, muy importantes en derecho penal. ¿Ok? Con esto terminamos el delito como elemento o como objeto de estudio de las nuevas tendencias de la criminología. A partir de la siguiente clase vamos a empezar a hablar de la pena. Vamos a hablar de la pena. ¿Alguien tiene alguna duda de algún tema que vimos en la sesión de hoy? No, maestro. ¿Todo está claro? Les encargo mucho sus nuevas investigaciones. Es una segunda oportunidad. Vamos a mejorar lo que ya se hizo. Y bueno, pues cualquier duda sigo a sus órdenes, jóvenes. Gracias. Profesor, Sí. ¿puedo hacerle una consulta que, bueno, no tiene que ver con la clase, pero sí es algo que vi en la mañana, pero no recuerdo bien? Sí, claro. Hay ¿cómo se dice? No recuerdo exactamente si es delito, pero de que no te pueden vender algo, o sea, te quieren vender algo y ya cuando lo compras y todo, ya no es lo que te dijeron al principio. ¿Sí me entiende? Ok, eso lo podemos analizar desde el punto de vista penal y desde el punto de vista civil. No sé cómo les haya ido en acto jurídico, pero te voy a platicar lo siguiente, Jimena. Dentro de los elementos que tiene el acto jurídico, hay elementos esenciales y hay elementos existenciales. Dentro de los elementos existenciales del acto jurídico, que son 4, que es forma, capacidad, ausencia de vicios en el consentimiento y forma, nos vamos a centralizar en la ausencia de vicios en el consentimiento. Hay varios vicios que pueden afectar el consentimiento. Los elementos esenciales del acto son consentimiento, objeto y solemnidad. Ok, ¿cómo podemos viciar ese consentimiento? Hay varios vicios. Está, por ejemplo, el error, está el dolo, está la mala fe, está la violencia, está el temor reverencial. ¿Ok? Ahora, ¿cómo entendemos al error? Como una falsa apreciación de la realidad. Yo te puedo decir que el cielo es azul y tú me dices, no es cierto, está en un error, es verde. Alguien está apreciando falsamente la realidad. Ahora, una cosa es error y otra cosa es dolo. Dolo, aparece la figura del dolo cuando de manera intencional tú quieres inferir en una persona un error con la intención a la mejor de obtener alguna ganancia o de algún lucro. ¿Ok? Y la mala fe, si tú ya sabes que una persona te quiere inducir al error y esa persona insiste en mantenerte en el error, eso se llama mala fe. Imagínate que tú vas a un tianguis y quieres comprar una pluma original Montblanc, te gustan mucho. Oiga, y ves una pluma y te gusta mucho. Oiga, ¿esta pluma cuánto, jefe? No, pues 15,000 pesos. Oiga, a ver, espéreme. De repente tú te das cuenta que esa pluma no es original. Oiga, ¿qué le pasa? Pues no es original. Hay un error ahí. Te quieren inducir al error y lo está haciendo de manera dolosa el vendedor. Te la está vendiendo en original cuando no es original. Eso es doloso. Si a pesar de que tú ya te diste cuenta de que la pluma no es original, el vendedor insiste, no, en serio, cheque la calidad, la punta es de metal y es de oro. El hecho de que te quiera seguir manteniendo en el error, eso significa, eso se llama mala fe. Y lo puedes aterrizar desde el punto de vista civil. ¿Cómo? Eso es un vicio del consentimiento. Tú sabes si convalidar o no la operación. Si te gusta la pluma y estás dispuesto a pagar 15,000 pesos por una pluma pirata, bueno, pues tú ya convalidaste el error. Si no, desde el punto de vista civil, tú puedes demandar la nulidad de ese acto o puedes demandar el cumplimiento forzoso más una indemnización por daños y perjuicios o puedes demandar una compensación o una reducción en el precio. Eso desde el punto de vista civil. Desde el punto de vista penal, si tú quieres obtener una ganancia o un lucro, que es una ganancia, a través del engaño, eso se llama fraude y también lo puedes aterrizar desde el punto de vista penal. ¿Sí me explico o no? ¿Sí va por ahí o no? Sí, es que en la compañía de internet, bueno, que tengo, o sea, es un caso real, nos están poniendo paquetes y cuando marcamos a preguntar, los trabajadores nos incluyen más paquetes y así, o sea, nos aumentan el cargo. Y cuando queremos una solución o respuesta, no nos dicen algo en concreto. Entonces, le digo a mi mamá que, bueno, ahora lo estoy viendo que eso es
si lo dice, bueno, como lo que mencionó, que nos están engañando y nos quieren cobrar. Bueno, yo quiero buscar una solución para poder defenderme. Lo idóneo ahí, porque no puedes ejercer acción penal contra personas morales, evidentemente. Ahí se sugiere que vayas a Profeco, en primer lugar, y ingreses una queja o plantees una queja contra tú como consumidor, o ustedes como consumidores. Al final, Profeco lo que va a hacer es dictar una resolución administrativa, que no se puede ejecutar a través de la fuerza como una sentencia, pero con esa resolución administrativa, que además van a propiciar una serie de pláticas a manera de arbitraje entre el consumidor y el proveedor, pues puede ser que ya el proveedor te respete, puede ser que ahí se arregle el problema. Si ahí no se arregla el problema, con la resolución administrativa que te da Profeco, tú ya estás lista para plantear una acción en la vía civil y demandar, pudiera ser la reducción del precio equivalente o la restitución del monto o tal vez la nulidad del contrato o la rescisión del contrato más una indemnización por daños y perjuicios. ¿Ok? Eso se recomienda hacerlo desde el punto de vista civil o comercial, como es Profeco. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Porque Ok. pues ahorita no puedo perder el internet por lo de las clases y todo eso. Sí, por supuesto. Eso se recomienda. ¿Ok? Bueno, profesor, ya me puedo salir. Sí, ya, muchas gracias, niños. Al contrario. Gracias por su atención, échenle ganas, nos vemos el próximo fin de semana. Si tienen dudas, me buscan. Saludos. Hasta luego, profe. Bueno, Luego, profe. gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Luego, profesor. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.